Qué bueno que estás esta tarde en Adulam. Pon tu mano en tu corazón ahí donde estás y ora conmigo. Di así: Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche dé mucho fruto. Amén. Muy bien, la sesión de hoy, familia. Bueno, seguimos en esta serie Mesías. Estamos en el último mes ya de la serie Mesías. Esta es la sesión número 13 y tiene como título, quiero que lo leamos todos juntos: Jesús y la batalla espiritual. Mira, cuando alguien me pregunta de qué voy a predicar los domingos, tengo una respuesta como de, pues sí, es como de broma, obviamente, ¿no? De que, por ejemplo, Tomás me pregunta, el líder de Adulam Music, me pregunta para elegir la canción de ministración o para la lista. También nos ponemos de acuerdo sobre el tema de que voy a predicar. Y de verdad que a veces contesto de esta manera solo para reírnos, que me preguntan: pastor, ¿de qué vas a predicar? Pues de Dios, ¿verdad? Voy a predicar de Diosito, voy a predicar de Dios. Y también la pastora Miss usa mucho como esa respuesta igual para reírnos, ¿no? Y obviamente si yo te preguntara ¿a qué vienes a la iglesia? Pues la mayoría de nosotros dijéramos: vengo a saber más de Dios, vengo a conocer más a Jesús. Pero si a algunos de ustedes les preguntara ¿a cuántos les gustaría venir a la iglesia a saber más acerca de Satanás? Imagínense qué pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos quieren conocer a Jesús? ¿Cuántos quieren conocer a Satanás? Oh, sí. Y mira, te lo digo de esta manera porque en la sesión de hoy voy a hablar un poco acerca de nuestro enemigo. Mira, en el arte de la guerra, conocer a tu enemigo es básico para ganar. Es básico conocer cuáles son sus estrategias, cómo opera, cómo nos ataca, cómo piensa, cuál es su corazón, cuál es su mente. Para poder ganar una batalla es necesario conocer al enemigo. De hecho, la Biblia dice que tú y yo no deberíamos de ignorar las maquinaciones del diablo, porque esta guerra, familia, esta batalla espiritual es una batalla real, es una batalla diaria, es una batalla interna, es una batalla externa. Estamos rodeados y estamos obviamente en medio de una batalla espiritual. Entonces necesitamos estar conscientes de quién es nuestro enemigo y cómo opera este enemigo. Mira, quien quiera la paz se tiene que preparar para la batalla. Quien quiere paz en su vida necesita prepararse para la batalla. La paz no viene sola. La paz no viene por el tiempo. Hay gente que dice: bueno, pues a ver cuándo se arregla mi matrimonio. No, si no hay batalla, no hay paz. A ver cuándo mis hijos van a la iglesia, a ver cuándo prospero económicamente, a ver cuándo me va bien. Y estamos aplazando las promesas o la paz de Dios en nuestra vida porque no queremos pelear. Y es necesario hacerlo. La batalla espiritual, familia, no es opcional. No es opcional, o sea, ya estamos inmersos en la batalla espiritual. Y entonces, como hoy vamos a hablar un poco acerca del enemigo, te voy a explicar qué dice la Biblia de él, obviamente, pero también cómo el diccionario bíblico lo define, ¿ok? La primera palabra de la que quiero hablarte es la palabra Satán, ¿ok? Esta palabra aparece en el diccionario bíblico con el código 7854. No sé para qué te va a servir esa información, ¿verdad? Pero quiero que sepas. Mira, la palabra Satán, obviamente de ahí se deriva la palabra Satanás. Significa, lo puedes leer conmigo: enemigo de lo bueno o el adversario de Dios, ¿ok? Entonces, esta es prácticamente como su propósito. El propósito del enemigo es ser el enemigo de lo bueno y ser el adversario de Dios. Cuando la Biblia menciona la palabra Satanás, literalmente está diciendo así: el enemigo o el adversario, ¿sí? Y la otra palabra que la Biblia usa para describir al enemigo, también va a aparecer en pantalla, se lee diabolos, ¿ok? Diabolos, que de ahí obviamente se desprende la palabra coloquial conocida como diablo, y el significado es calumniar, acusar y difamar. Lo curioso es que diabolos, familia, es un verbo, ¿ok? Diabolos es un verbo, no es un nombre como nosotros a veces lo usamos. No, el diablo para acá. No, diablo o diabolos es un verbo que significa calumniar, acusar o difamar. Y aquí viene la explicación. Entonces el diablo es un difamador.
Un falso acusador que critica de manera injusta con el fin de herir y condenar, especialmente con el fin de romper alguna relación. Esto es fuerte porque mira, el nombre del enemigo, su nombre es Luzbel. Ya sé que es incómodo hablar de él, no crean que porque en la sesión de las 11 todos estaban así, o sea, como bien sacados de onda, pues sí me explico de cómo el pastor está hablando de esto. Bueno, espero bendecirte con la sesión de hoy, pues, pero conocer al enemigo es importante para ganar. Ok, entonces el nombre original del enemigo es Luzbel, ¿sí? O Lucifer, significa lo mismo, Luzbel, ese es su nombre. Satán es su propósito, lo acabamos de leer, que es ser el enemigo de lo bueno o el adversario de Dios. Y diablo o diabolos es cómo es el enemigo de Dios o cómo es el enemigo de lo bueno. ¿Cómo es? Calumniando, acusando y difamando. Entonces, con estas tres palabras, pues tú defines más o menos cuál es la estrategia del enemigo. Y mira, creo que Apocalipsis 22 le da el clavo cuando se trata de explicarnos de quién es este personaje, ¿no? Dice Apocalipsis, dice así: el ángel prendió al dragón, fíjate, el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. O sea, en un solo verso ya la Biblia te explica todas las manifestaciones que el enemigo ha tenido. Fue el dragón de Apocalipsis, fue la serpiente en el jardín del Edén, es el diablo, es Satanás. Entonces yo quisiera un verso así, pero de Dios, oigan. ¿Sí me explico? Yo quisiera que hubiera un verso que dijera: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el ángel del Señor del Antiguo Testamento, la columna de fuego, la nube, la zarza ardiente, todos estos es el mismo Dios. Porque luego los cristianos, no, de que este es una persona y este es otra y este para allá, y aquí es bien claro, todas estas manifestaciones es uno mismo, ¿sí? Es un solo personaje. Entonces aquí nos deja claro que todas estas facetas del enemigo han sido él, su misma mente, ¿sí? Su mismo corazón, el mismo propósito de ser el adversario a través de la mentira. Y hay algo curioso con el personaje o con el desarrollo del enemigo en la Biblia. Primero veo a Jesús, hablando de Jesús y la batalla espiritual, que Jesús nunca menospreció a Satanás. Los cristianos hasta tenemos canciones, ¿no? De que el diablo estaba pisado debajo de mis pies, y bailamos el zapateado, ¿no? Pisado, 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 pisado. Y hay otras canciones, ¿no? De que, no sé, de que el diablo es un bocón y no sé qué, y no tiene pantalón, y no sé, bien raros los coritos, ¿no? De los cristianos hablando mal del enemigo. Y lo curioso es, escucha esto, por más mal que hables del enemigo, eso no es luchar la batalla. Oh, el diablo es un mentiroso. ¿Y qué? ¿Sí me explico? El diablo es un bocón y está bajo mis pies. Esa no es la batalla espiritual. De hecho, creo que para ganar una batalla debemos conocer al enemigo y en cierta medida, familia, respetar al enemigo. Porque en ese respeto tú también blindas tu vida. En ese respeto, en el sentido de que entiendo cómo obra el enemigo, entiendo cuáles son sus estrategias, entiendo cómo opera, entonces sé cómo cuidarme. El respeto no siempre es para favorecer a la otra persona. Muchas veces el respeto es para poner un límite correcto a la otra persona. Por eso creo que Jesús nunca menospreció a Satanás. O sea, nunca, lo voy a decir así, nunca lo ninguneó. ¿Te gusta esa palabra? Sí, sí, nunca lo hizo menos. De hecho, mira, tú y yo se nos es dado el poder del Espíritu Santo para poder combatir los ataques del enemigo. Ahora imagínate el poder que tiene, porque el enemigo sí tiene poder. Lo que no tiene es autoridad. Eso es lo que no tiene. O sea, el enemigo no puede hacerte daño solo por decisión, ¿ok? Porque eso es tener poder y tener autoridad. Poder es fuerza y autoridad es la facultad de ejercerla. El enemigo tiene poder. Jesús no le quitó el poder en la cruz. Lo que le quitó en la cruz es la autoridad. La Biblia dice que Jesús expresa diciendo: yo tengo toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Tengo toda autoridad. Y luego esa autoridad Jesús se la da a la iglesia. Obviamente, vuelvo al punto, el enemigo no tiene autoridad, pero sí tiene poder, tanto poder que tú y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo para combatirlo.
Y después el apóstol Pablo dice que tú y yo necesitamos estar vestidos de toda la armadura de Dios para poder resistir. O sea, esta batalla no es un juego, ¿ok? Esta batalla espiritual que se vive a nivel mental, a nivel emocional, en los aires, no es un juego. Necesitamos nosotros tener el poder de Dios, porque escucha, la autoridad ya la tenemos. La autoridad de parte de Dios ya la tenemos. El enemigo no puede tocar tu vida. ¿Estás acá conmigo? Sí, no puede tocar tus negocios, no puede tocar a tu familia, no puede hacerte daño. Él no tiene autoridad, a menos que tú se la des. ¿Sí? Cuando vemos el caso de Job en el Antiguo Testamento, donde el enemigo obtiene el permiso de Dios, ¿sí?, para la autoridad de Dios para tentar a Job. En este tiempo, en la temporada de la gracia, la autoridad ahora la tenemos nosotros. El enemigo no puede tocar a un hijo de Dios, no puede hacerle daño a nadie, si no es porque la persona con sus acciones o sus decisiones le dé autoridad al enemigo para hacerlo. De otra manera, el enemigo no puede ni podrá tocar tu vida. Mira, Jesús respetó tanto la posición del enemigo que fíjate cómo le llama en Juan 14:30. Dice así: no hablaré ya mucho con ustedes porque viene, ¿qué dice? ¿Quién? El príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Esta figura de príncipe no se la adjudicó Satanás. Jesús dijo que él era el príncipe de este mundo, que él era el príncipe de las tinieblas. Y de hecho más adelante el apóstol Pablo en Efesios lo menciona de esa manera: el príncipe de la potestad del aire. O sea, ni Pablo, que yo creo que después de Jesús es el personaje más importante de la escritura, ni Jesús, siendo el tema principal de la Biblia, nunca tomó en poco al enemigo, porque sabían a quién se enfrentaban, sabían que necesitaban tener una estrategia, estar listos para la guerra, estar listos para luchar. Entonces, vuelvo a este punto de que nosotros tenemos toda autoridad, y la batalla, familia, radica en nunca darle autoridad al enemigo sobre nuestra vida. Esa es la batalla espiritual. Cuando hablamos acerca de Jesús y la batalla espiritual, nuestra parte en la batalla es nunca darle autoridad al enemigo. Mira, hay un caso muy curioso en la Biblia. El ejército de Josué, el ejército de Israel liderado por Josué, conquistan Jericó. ¿Con la fuerza? No. Conquistaron Jericó, ¿cómo? Con la autoridad de Dios. No fue con la fuerza. Ellos obedecen a Dios, van y le dan 13 vueltas a Jericó, y a lo último gritan, ¿verdad? Y la historia dice que hubo un terremoto y que prácticamente la tierra se tragó las murallas, ¿verdad? Y que ellos cruzaron y tomaron la ciudad, ¿de acuerdo? Pero había una regla y decía: no tomen los tesoros de la ciudad, porque como Jericó era lo primero y lo mejor de Canaán, Jericó era solo para Dios. Entonces acá, lo primero y lo mejor es para Dios. Por eso Dios dice: Jericó es mío, no quiero que tomen nada, ni una sola moneda de oro, no tomen nada, todo es para mí. Porque si ustedes me entregan la primer y mejor ciudad de Canaán, yo les voy a dar todo Canaán. Pero ocurre algo, hubo un personaje cabezón, hashtag siempre hay uno, que tomó de la ciudad un botín y lo escondió en su casa. Entonces Josué no sabía. Dios había dado la orden que no tomaran nada, y Josué, muy obediente, dice: no, todo es de Dios. En la segunda ciudad que Josué iba a atacar, literalmente se llamaba Ahí. ¿Dónde vives? Ahí. ¿Sí? ¿Dónde naciste? Ahí. ¿A dónde vas? Ahí. Ya, pues, así se llamaba la ciudad, se llamaba Ahí, ¿ok? Entonces Josué, yo creo que se sintió un poco confiado. Se sintió confiado y dijo: bueno, voy a mandar pues un pelotón pequeño ahí para que ataquen ahí y ganen ahí. ¿Verdad? Voy a mandar un pelotón pequeño. Y Josué manda a unos pocos soldados a tomar la ciudad. O sea, ya habían tomado Jericó, que era Ahí, no era nada. ¿Y sabes qué ocurre? Que el ejército de Ahí hace huir al ejército de Israel. ¿Sí?
literalmente el ejército de Israel salió huyendo, corriendo contra este ejército mucho menor que Jericó. Y entonces Josué va con Dios y le dice: hey, ¿qué pasó? Porque hasta hubo muertos en esa batalla, ¿sí? O sea, el pueblo de Israel salió perdiendo en la batalla. Y Josué le pregunta a Dios: ¿pero qué pasó? Y Dios le dice: hay anatema en tu pueblo, hay anatema, alguien desobedeció la instrucción. ¿Ok? Y entonces Josué empieza a indagar y finalmente Dan, con el que había tomado anatema, es destruido él junto con toda su familia. Y entonces Dios empieza a darle victoria una vez más al pueblo. Este ejemplo te lo pongo porque puedes enfrentar situaciones y circunstancias del tamaño de Jericó, y mientras tú te mantengas en fe, en confianza en Dios, guardando tus palabras, pidiendo perdón, perdonando, amando a otras personas, no hay enemigo que pueda contra ti. Pero en ocasiones, familia, guardar rencor hace que después ahí pierdas. ¿Sí? Envidiar a alguien, criticar a alguien, hablar mal de alguien, maldecir con tus palabras, estarte quejando todo el tiempo. Ese tipo de situaciones que tal vez son sutiles pueden hacer que tú le estés dando autoridad al enemigo sobre tu vida. Y esa autoridad, él, escucha esto, él no se la toma a juego. Él va a buscar cualquier motivo para hacerte daño. Cualquier motivo. Te leo otro verso, dice así, Efesios 6:12, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, ninguna persona es tu enemigo. ¿Sí me explico? No estamos en batalla con ninguna persona. La Biblia dice que nuestra batalla es con los poderes de las tinieblas, con las huestes en el mundo espiritual. Y mira, y vuelvo a la referencia que te daba al principio. El arte de la guerra, pues es un libro del general Sun Tzu. Sabe bien raro el nombre, ¿eh? Un buen nombre para un próximo hijo tuyo. Sun Tzu. No, no le pongas sonso, parece. No. Pero es un buen libro, el arte de la guerra. Pero considero algo, familia. Considero que este general oriental sí estuvo muy inspirado por la mente del enemigo. La verdad, sí, el libro tiene algunas cosas buenas que resaltar, pero si te vas a la raíz de cómo él describe el arte de la guerra, se parece mucho a cómo Satanás desarrolla la batalla. Porque el libro dice que el arte de la guerra es el arte del engaño. ¿Sí? El arte de la guerra es no pelear, es debilitar a tu enemigo para que ganes sin pelear. ¿Y sabes que el enemigo hace eso? El enemigo mata, hurta y destruye sin que nos demos cuenta. Porque si él se te presentara con cuernos y patas de chivo y alas negras y con fuego, ¿sí, verdad? Y hablando con 3 voces al mismo tiempo, pues obviamente, ¿qué hacemos? Reprendemos, ¿verdad? En el nombre de, como dice el nombre que predica el pastor Gama. No, en el nombre de Jesucristo. Si él se presentara así, yo creo que todos entendiéramos que es un ataque del enemigo. Pero él se presenta como ángel de luz. Él es sutil, ¿sí? Él destruye, mata y hurta a las personas de manera sigilosa, sin que nos demos cuenta. Por eso la Biblia lo compara con una serpiente. Sí, porque mientras la serpiente no sea cascabel, obviamente, ¿verdad? Pero aún la serpiente cascabel, si no suena el cascabel, no te das cuenta. ¿Sí me explico? Son sigilosas, se esconden, se camuflajean. Y cuando la presa está vulnerable, ¿sí? Igual la Biblia compara a Satanás, al enemigo, con una zorra. No te acuerdes de nadie, pero bueno, con una zorra, lo compara con una zorra. Y Salomón es el que usa la expresión, dice: las pequeñas zorras echan a perder los viñedos. Y obviamente el libro de Cantares está hablando del matrimonio, cuando en ocasiones en el matrimonio los pequeños descuidos, que son las pequeñas zorras, es lo que echa a perder la relación. ¿Qué es un pequeño descuido? Ya no estamos juntos, ya no nos damos las buenas noches, ya no caminamos de la mano, ya no tenemos una cita a la semana, estamos demasiado ocupados, ya no nos damos tiempo de platicar, ya no nos damos tiempo de escucharnos. Y son pequeñas zorras.
Porque decimos, no, pues hay casa, hay carro, hay comida, hay todo, estamos bien, vamos a la iglesia. Pero acuérdate, el enemigo es sutil, es sigiloso, no nos damos cuenta. Hay veces que estamos dejando entrar a la lujuria en nuestra mente porque estamos viendo demasiado tiempo redes sociales y nos estamos permitiendo llevar nuestros pensamientos mucho más allá, o la mentira, o la envidia, o cosas que son sutiles, ¿ok? Cosas que en apariencia pareciera que no nos van a dañar, pero esas pequeñas cosas son lo que poco a poco mengua nuestra autoridad y se la da al enemigo. Pero la referencia más puntual que la Biblia le da al enemigo de cómo él opera es como un león, dice, ¿sí? Como un león, y te lo voy a leer. Primera de Pedro 5:8 dice así: sean de espíritu sobrio y estén alerta, porque su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Te fijas? O sea, anda como león rugiente. Y si alguna vez has visto algún programa de Discovery Channel, de Nat Geo, bueno, es el mismo, ¿verdad? Nada más que más fresa, Discovery. Bueno, pero si has visto alguno de los videos, la mayoría de las presas de un león son más rápidas que el león, ¿sí? Un antílope, la mayoría son hasta más ágiles que un león. Pero el león, ¿qué es? Es astuto, ¿sí? Es sigiloso, se acerca sin hacer ruido, agazapado. ¿Te acuerdas en El Rey León? ¿Sí? Cuando a Simba le enseña su papá eso, así de que camine sigiloso y luego brinca en el momento correcto. Pues dice la Biblia que el enemigo lo hace de esa forma, de manera que sutil. Por eso el primer consejo, uno de los consejos que nos da Pedro es: estén alerta. Di conmigo, al tiro. Estar alerta, familia, es la parte de vigilar, pero del otro lado. O sea, cuando yo te he enseñado que la Biblia dice velen o vigilen, oren y velen en todo tiempo. Si has leído eso o has escuchado eso de mí, velar en todo tiempo es tener tus sentidos espirituales despiertos para esperar la respuesta de Dios. Porque mira, cuando tú pides algo a alguien, tú debes pedir las cosas una vez, porque Dios no es sordo, ¿ok? Lo que sigue en el proceso de la petición es velar o vigilar. ¿Qué significa eso? Estar alerta para esperar la respuesta de Dios, porque ya sabes que Dios va a responder. ¿Sí me explico? Entonces, esta parte de velar y vigilar también tiene una parte hacia el enemigo. Vigilar es hacia Dios. Dios me va a contestar. Yo le pedí algo, Él me va a dar una respuesta. A veces es no, pero va a llegar la respuesta. Ahora, del otro lado es: estén alerta, al tiro, ¿sí? Estén alerta es entender también que tus sentidos espirituales deben estar despiertos para entender los ataques del enemigo. Por eso Jesús les dice a sus discípulos: sean sensibles como palomas. Y luego que les dice: y astutos como serpientes. ¿Te fijas? Sensibles como paloma. La paloma es la figura del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo, tengan el fruto del Espíritu Santo, oren en todo tiempo, velen en todo tiempo. Sensibles como paloma. Y luego que dice: pero astutos como serpientes, entendiendo cómo actúa el enemigo, cómo ataca. Si esta versión fuera versión Viva México, Jesús les hubiera dicho: mansos, pero no mensos. ¿Sí me explico? Sensibles como palomas y astutos como serpientes. O sea, bueno, pero recuerda que tienes un enemigo que quiere destruirte. No bajes la guardia. Y mira, ahorita lo leíamos, la palabra diabolos, ¿sí? Que es difamar, ¿sí? Que es acusar y todo esto. Pero la resolución final dice acusar con el fin de romper relaciones. ¿Lo leíste bien? Romper relaciones. Y yo me he dado cuenta de esto, familia. ¿Cómo opera el enemigo referente a esto? Primero, el enemigo va y te acusa a ti con Dios. La Biblia dice que el acusador va y nos acusa con Dios y le dice: mira, tanto que lo amas y ni gracias te da. ¿Sí? Ahí está todo amargado todo el día, renegando por todo, ¿sí? Lo prosperas y mira cómo, y empieza a acusarnos con Dios, el enemigo. Después viene y acusa a Dios con nosotros. O sea, a ti empieza a decirte: Dios te abandonó,
Dios ni te escucha. Horas y horas y Él está más ocupado y empieza a acusar a Dios con nosotros, a decirnos que Dios ya se olvidó de ti, que Dios no va a contestarte, que Dios tiene otros hijos favoritos. Empieza a acusarnos. Después te acusa a ti con otros, así, y va y le dice: mira, te volteó la cara, ni te saludó, nomás te quiere por conveniencia. Sí, y ahí anda la gente odiándote por cosas que ni sabes que hiciste, ¿verdad? Miren, hay gente que viene a Adulam, familia, y eso me parece a mí impresionante, que viene a Adulam a escucharme predicar y les caigo bien gordo. Oigan, me lo han dicho, me lo han escrito, así como no sé por qué les da de esos arranques de sinceridad. Sí, y me dicen: pastor, la verdad yo solo voy a Adulam porque predicas bien y porque la banda toca bonito y porque hay aire acondicionado y porque, ¿verdad? Le digo: mira, pero tú no me caes tan bien. Mira nomás, deja tú, en mi vida lo he saludado. En mi vida lo he saludado. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Él creyó una acusación que el enemigo le hizo de mí. ¿Sí me explico? El enemigo fue y le dijo: ay, el pastor Gámez es bien fanfarrón, es bien soberbio, bien orgulloso, ni saluda a la gente. ¿Sí? Y empieza a acusar a otras personas contigo. Y luego lo triste es que te acusa a ti con otros. Porque cuando viene el enemigo y luego cuando acusa a otros contigo, eso es horrible. No te habló, no te saludó, te volteó la cara, te hizo esto, habló mal de ti, y la otra persona ni sabe. Y tú estás creyendo todo lo que el enemigo está diciendo. Y por último, y la peor de todas, el enemigo te acusa a ti contigo mismo. ¿Qué hijo de Dios vas a ser tú? Vergüenza le das al Padre Celestial. Y empieza. Ahora, ¿cuándo abrimos puertas? Cuando le crees más a lo que dice el enemigo de ti, de otros y de Dios, que lo que Dios mismo dijo. Eso es abrirle puertas. ¿Qué pasó en el jardín del Edén? Precisamente eso. ¿Cuál fue el pecado real de Eva? Hacerle caso a Satanás. Eso fue todo. Satanás la sedujo con sus palabras y Eva le creyó más a Satanás que a Dios. Y eso abrió una grieta. Y esa grieta hizo que el enemigo entrara y les hiciera daño. Y eso ocurre todavía. El enemigo viene y de forma sutil está buscando hacer una grieta entre nosotros. Mira, ¿no? Ahora que estoy hablando del enemigo, y que están muy serios, por cierto, yo creo que es el calor, ¿verdad? Espero no sea otra cosa. El enemigo ha venido a esta casa. ¿Qué? Sí, oigan. Esporádicamente nos visitan brujos, espiritistas, mediums, chamanes, gente que hace trabajos espirituales. Vienen a Adulam a hacer daño a esta casa. Espiritualmente yo los sé distinguir por el don del discernimiento. En ocasiones es una sola mirada la que necesito para saber cuál es el espíritu y por qué están acá en casa. Obviamente conozco a todas las caritas de mis ovejas y conozco a los que no son mis ovejas. ¿Ok? Ahora, yo veo que vienen a hacer daño, pero me doy cuenta que no pueden hacernos daño. Periódicamente vienen y mira, y esta no es jactancia de nada. No es de que, sí, es que en Adulam somos bien poderosos. Y no, para nada, no estoy hablando de eso. Pero ellos vienen a buscar una grieta. ¿Sí? Ellos vienen a buscar a una persona o una situación que pueda dañar profundamente a la casa. Ellos vienen a buscar eso y muchas veces, o la mayoría de las veces, no encuentran esa grieta. Por eso yo constantemente estoy hablando acerca del amor. Constantemente estoy hablando de mantener la unidad entre nosotros. Constantemente te estoy llamando a arrepentirnos de corazón, porque esas cosas que tal vez parecieran simples son muy significativas cuando se trata de cerrarle puertas al enemigo, cerrarle la puerta al enemigo de una vez por todas. Porque él va a intentar y lo ha intentado. De hecho, la única conversación que yo he tenido con el enemigo, porque solamente he hablado con él una vez, sí hablé con él una vez. Con Dios hablo todos los días, ¿ok?
con él hablé una vez nada más. Yo estaba en una sesión de liberación, como se dice popularmente, en una sesión de exorcismo, ¿verdad? Pero los cristianos le hablamos como liberación, o lo decimos como liberación. Y yo estaba en la conversación, en la batalla con el enemigo, cara a cara, hasta que le dije, bueno, pues ¿quién eres? Y él me contestó así: soy el príncipe. Me dijo, soy el príncipe. Y ya, siguió la conversación. Gracias a Dios hubo liberación. Pero cuando yo le pregunté, ¿y qué estás haciendo aquí? O sea, que no tienes muchas cosas que hacer. ¿Cómo vienes a atacar a una iglesia como Adulam? No hay una iglesia más grande a la que quieras atacar, ¿verdad? En mi conversación yo se lo dije. Y luego me dice, no, es que ustedes son luz, y la luz causa batalla en las tinieblas. Ustedes son luz, y cuando una luz se prende es cuando necesitamos, o él necesita apagarla. Y él habló conmigo esa vez y me dijo que la destrucción muchas veces para una iglesia empieza con la destrucción de las familias, de las relaciones. Ahorita te lo decía, él siembra cizaña, él siembra contienda entre los hermanos, difamación, y todo esto nos acusa. ¿Para qué? Para romper relaciones, para romper matrimonios, para romper amistades. Esa es su estrategia. Por eso ahí debemos poner un blindaje. Por eso ahí decimos en esta casa, no hablamos mal de nadie, guardamos nuestras palabras, mantenemos la unidad. Pedimos perdón si es necesario, perdonamos en todo momento, nos acercamos con alguien y arreglamos el problema, lavamos los pies, no guardamos rencor en el corazón. Porque, familia, el reino espiritual no es un juego. No es un juego. Necesitamos que estar alerta. Y el otro consejo que nos da Pedro es: sean sobrios. Sí, y obviamente la palabra sobrios para muchos de nosotros suena pues no estar borracho, ¿verdad? Como lo contrario a estar borracho. Y mira, literalmente el diccionario bíblico así lo describe. Dice abstenencia de vino, así dice, ¿no? Pero la explicación posterior es fascinante. Es fascinante porque habla, después de que sobrios es abstenerte de vino, habla acerca de que sobrios es templanza, autocontrol o dominio propio. Y mira, te lo voy a explicar así. Hay mucha gente que me ha preguntado si tomar alcohol es pecado, y yo les he dicho que no, porque la Biblia lo que condena es emborracharte, ¿sí? Dice, no te emborraches con vino porque eso te arruinará la vida. Y esto es real, familia. La adicción al alcohol sí produce un daño cerebral profundo. Es más, yo estoy seguro que nunca hubieras hecho lo que hiciste si no hubieras estado tan borracho. Ahora, ¿sabes por qué la Biblia ataca al consumo del alcohol tan directamente? Porque para mí, y obviamente en la explicación a la que quiero llevarte, el consumo al alcohol es un ataque directo al libre albedrío. ¿Qué es lo que ha hecho el enemigo desde el principio? Robarnos nuestra capacidad de decidir, nuestra capacidad de libertad, nuestra capacidad de ¿qué? De libre albedrío. Y el alcohol, ¿qué es lo que hace? Te roba tu libre albedrío. Empiezas a actuar fuera de ti mismo, ¿sí? Literalmente es un ataque directo en contra de nuestra libertad. Una persona adicta al alcohol no es libre, y una persona borracha no es libre. No es cierto, al contrario, está actuando fuera de sí. Y vuelvo al punto, ¿tomar alcohol es pecado? No, pero es muy peligroso. Es muy peligroso, y hay personas que no tienen un límite sano para cuidar eso. Entonces mi consejo como pastor es: no lo necesitas, no lo tomes. No lo necesitas, no hay necesidad. Esta es la parte donde todos se ponen muy serios. Porque ahora los cristianos de este tiempo es que tomo poquito porque la Biblia dice que no te emborraches, ¿sí? Pero imagínate ponerle medida a estar borracho o no. ¿Con cuántas? ¿Cuántas necesitas? Y luego los que se creen muy machos, ¿no? Yo a mí ni un 21 me hace. Yo ya he escuchado esas cosas, oiga. Mira, se ríen porque, ay Dios, ¿qué creen en qué mundo creen que vivo yo? ¿Sí me explico? En el mismo que tú. El detalle es que cuando la Biblia dice sean sobrios, realmente te está dando una indicación puntual sobre algo. No te emborraches porque eso te va a arruinar la vida.
Mira, muchos de los rituales satánicos, que justamente me estoy preparando desde hace meses para este taller que empieza mañana, que en enero no pude acabar como yo hubiera querido acabar, ¿verdad? Porque estuvo Falcón y luego el jueves del cierre me pasaron unos pedillos, unas cosillas. Y yo llegué hecho pedazos ese jueves y no pude terminar el taller como hubiera querido. Pues por eso lo quise volver a hacer, para terminarlo con todo el punch. Y me he estado preparando mucho para hablar acerca de la batalla espiritual, pero de una manera mucho más fuerte. Y en uno de los libros que estuve leyendo, me di cuenta, familia, que muchos de los rituales de la oscuridad se hacen estando muy tomados. Usan alcohol porque hay algo que ocurre en el cerebro. Hay algo que ocurre literalmente biológicamente en el cerebro, que se abre una puerta espiritual cuando una persona está muy borracha, ¿sí? Y de hecho, el libro hasta te da las marcas de los licores que están consagrados al enemigo. Te dice, obviamente son marcas así como internacionales y muy populares, que están dedicadas, que están consagradas al enemigo, y que en muchos rituales literalmente dice: tráeme una botella de este licor, tráeme una botella porque hay algo detrás de todo eso, hay algo que se está moviendo detrás de toda esa industria. Imagínate toda la gente que muere por alcoholismo, las familias que se terminan, matrimonios que se acaban, accidentes, o sea, hay muchas cosas que están ocurriendo a nivel mundial, y que el enemigo de manera sutil está usando el alcoholismo o los vicios para destruir a las personas. Y los cristianos como si estuviéramos jugando. ¿A qué tanto es tantito? A ver hasta dónde puedo. A ver hasta dónde puedo tener autocontrol. Es muy peligroso, pegriloso. Entonces, estén sobrios. Cuando lo lees de esta manera, pues se escucha como muy natural y está bien. Pero la descripción también dice, el diccionario también dice, que puedes estar borracho de soberbia, o borracho de codicia, o borracho de lujuria. Y usa precisamente estas tres palabras. Porque, por ejemplo, un hombre que está borracho de lujuria está fuera de sí mismo. Ya no tiene control de su voluntad. Y vuelvo al mismo punto. Literalmente es un ataque directo a la voluntad estar borracho de lujuria. Imagínate esta microdosis de lujuria que el enemigo arroja por películas, por redes sociales, por fotos, por tantos lugares. Y te lo he dicho en otras sesiones, qué difícil es ser hombre y vivir en santidad en esta temporada. Es la temporada más difícil de la historia para ser hombre y vivir en pureza sexual. Es un desafío bien fuerte. Pero vuelvo a este punto: no se emborrachen, sean sobrios. Igual en la codicia, una persona que ama demasiado el dinero pierde su voluntad, es un ataque a su voluntad. Y una persona soberbia es lo mismo, porque quien lo dirige es el ego, ¿sí? Quien lo dirige es su propio orgullo y su propia soberbia o vanidad. Te leo otro verso, 1 de Juan 3, del 8 al 9, dice así: el que practica el pecado es del diablo. Fíjate qué directa es la escritura. Dice: porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mira, hay algo que aclarar aquí. Dice el que practica el pecado, no el que peca. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos conscientes de que todos pecamos, ¿verdad? Ya no somos pecadores, porque hemos sido comprados a precio de sangre y redimidos por la sangre de Cristo. Ya no nos denominamos pecadores, pero pecamos, ¿sí? Fallamos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Aquí el apóstol Juan dice: el que practica el pecado, o sea, el que hace de su estilo de vida una práctica pecaminosa. Lo curioso es que cuando tú practicas algo, preparas tu vida para practicar eso. Una persona que de repente, ahora que anda de moda el pádel, ¿no? Sí, hay algunos de aquí que juegan pádel. Qué fresas, qué bárbaro. Pero ahorita que anda de moda el pádel, lo voy a decir, o en su momento fue el gimnasio o el hiking, o la gente que se va a los ríos. O sea, todas estas personas que practican algo, algún deporte, en su vida ellos se preparan para practicar eso. Compran ropa para eso, la raqueta, los zapatos, todo. Empiezan lo voy a decir así, equiparse
para tener una práctica. Ahora, la práctica del pecado es muy parecida. La persona empieza a equiparse para vivir o para practicar practicar esa conducta. Ahora, lo hermoso del verso es que dice que para eso apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. Y es aquí donde encontramos nuestra verdadera esperanza, familia. Porque cuando decimos Jesús y la batalla espiritual, Jesús aparece para vencer las obras del enemigo en este sentido. ¿Estás acá? Sí. Toda batalla, prueba o tentación que estás pasando, si Dios está permitiendo que la pases, es porque tienes la fuerza, la voluntad y el poder de parte de Dios para vencerla. ¿Estás acá? O sea, entiendo esta conducta pecaminosa, pero hay gente que me ha dicho: pastor, es que no puedo dejar de pecar. Y yo le contesto: no es cierto. No quieres dejar de pecar porque te gusta. ¿Estás acá? Es que no puedo dejar este vicio. No es cierto, porque la Biblia dice que todo lo puedes en Cristo. No quieres porque te gusta. Es que no puedo dejar a mi amante. No, le digo, no quieres. Porque toda tentación, prueba o dificultad que pasamos o que vivimos, si Dios está permitiendo que la enfrentemos, es porque podemos vencerla. La Biblia dice que no somos tentados más allá de lo que podamos soportar, y que cuando seamos tentados, juntamente con la tentación, Dios nos dará la salida. Y entonces, ¿por qué Dios nos expone a la prueba? Para que tu fe crezca. Te expone a la prueba porque es la única manera en la que tú puedes ser más fuerte. Mira, cuando yo era más joven, yo tenía tentaciones y luchas, ¿sí? Y siempre fue en mí esta decisión de agradar a Dios. Siempre estuvo en mi corazón esta decisión de agradar a Dios. Y ahora que yo decía, cuando sea grande, cuando tenga 40 años, ya no voy a tener estas tentaciones. Familia, empeoró. Y el otro día le está diciendo: Dios, ¿qué te pasa? Me siento como un adolescente otra vez. ¿Por qué me están pasando estas cosas otra vez? Y Él me dice: porque a mayor nivel, la lucha también es mayor. Una tentación no refleja tu debilidad, refleja tu fortaleza. Porque si estás siendo expuesto a la tentación, es porque puedes. Es porque puedes. Si te estás enfrentando a la crisis económica, es porque puedes. Si te estás enfrentando a una crisis matrimonial, es porque puedes. Si los hijos que tienes dices: Dios, ¿para qué me los mandaste? Escucha acá, ¿qué? Es porque puedes. Ahora, los que no quieren, ni todas las amenazas lo van a hacer cambiar. Hay gente que ha comentado y me ha dicho: pastor, ¿por qué no pones reglas más fuertes en Adulam? Que los novios no se vean fuera de casa, que un hombre y una mujer no puedan andar solos en el carro, que no vayan a esos eventos y no sé qué. Pon reglas más fuertes para que la gente sea santa. Y mi respuesta es: nunca las reglas han hecho santo a nadie. Cuando alguien tiene la determinación de pecar, ninguna regla lo va a hacer desistir. Pero cuando una persona ama con todo su corazón a Dios, ninguna tentación lo va a hacer caer tampoco. Mira, porque aquí no es las reglas del pastor me controlan. Perdón. Aquí es, y la Biblia lo dice, el amor de Cristo me controla. ¿Te das cuenta? El autocontrol, el poder en el autocontrol no está en las reglas. No está, mujer, en que tú le andes revisando el teléfono a tu marido. Si él te quiere ser infiel, lo va a hacer. El hombre que quiere ser infiel va a ser infiel. Pero el hombre que no quiere ser infiel, no importa en qué condición esté su matrimonio, va a mantener su palabra. Yo te lo he enseñado. Le puedes ser fiel a tu esposa si primero aprendes a serle fiel a Dios.
No funciona de otra manera. Entonces, no son las reglas, ¿sí? No es la amenaza, es el amor a Dios. Pero es entender esto, familia. Y con esta frase quiero ir cerrando. ¿Estás listo? Aquí sí quiero que saques tu teléfono y quiero que le tomes una foto a esta frase. Mira, hay batallas en la vida que no esperabas. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? ¿Pero que qué? Pero que naciste para ganar. No hay ninguna situación que hayas enfrentado hasta el día de hoy que no hayas tenido la fuerza, el poder y el respaldo de Dios para ganar. Deja de decir no puedo. Deja de decir no puedo con este vicio, no puedo con esta situación, no puedo con mi esposo, con mi esposa, no puedo con mi situación económica. No, sí puedes. Porque mira, yo quiero que pintes esta escena en tu mente. Con esto quiero cerrar. Quiero que pintes esta escena. Imagínate Dios así, ¿no? Con una sonrisa. Y los ángeles aquí atrás de Él y observándote a ti, ¿no? Y los ángeles diciéndole: Dios, ¿por qué estás permitiendo que pase por eso? Y los ángeles preocupados, ¿no? Y luego Dios así con una sonrisa. Y luego voltea con Miguel. Bueno, me imagino que es Miguel, ¿verdad? Miguel de acá y Gabriel de acá. Y le dice, Dios le da así como una palmadita así a Miguel y le dice: Miguel, es que tú no sabes. Tú no eres omnisciente como yo soy omnisciente. Tú estás preocupado porque no estás viendo el futuro. Yo estoy viendo el futuro. Estoy permitiendo que mi hijo pase por eso, porque mi hijo puede. Imagínate a Abraham, el patriarca Abraham, que Dios le pide su propio hijo. Si yo hubiera sido el ángel Miguel, le hubiera dicho, y ahí si yo le hubiera hecho así, te sales, man. Pobre viejo, duró 100 años para tener un hijo, y ahora vienes a decirle, dame tu propio hijo. Te saliste, Dios. Ahora sí. No, ya, o sea, mi humilde opinión. Tú serás muy Dios y muy el líder y muy lo que quieras. Mi humilde opinión, te pasaste con Abraham. Y Dios aquí enseguida con una sonrisa y voltea con Miguel en este sentido y le dice: Miguel, es que tú no sabes quién es mi hijo Abraham. Tú no sabes. Y mira, cuando esté a segundos de sacrificarme a su hijo, él va a llegar hasta ese momento por amor a mí, y en ese momento lo voy a librar de la prueba. En ese momento te vas a dar cuenta que mi hijo Abraham puede. Así que te lo digo a ti, a cada uno de ustedes: hoy tienes que escuchar del cielo estas palabras: mi hija puede, mi hijo puede. Dios, es que ¿por qué estoy pasando por esto? Escucha la voz del cielo que dice: mi hijo puede, mi hija puede. Y te quiero dejar con esta escritura. La banda puede pasar, por favor. Esta es una palabra para todos nosotros. Lucas 10 del 17 al 19 dice así: los 70 volvieron con gozo. Pero ahí quiero que le pongas tu nombre, ¿sí? Yo le voy a poner el mío. Gamaliel volvió con gozo. O ponle el nombre de tu familia, ¿qué te parece? Los López volvieron con gozo. Los Gómez volvieron con gozo. Los González volvieron con gozo. Los Morán, ponle el nombre que quiera. ¿Por qué volvieron con gozo? Porque volvieron diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí va la promesa para ti: he aquí, les doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les dañará. Esa es tu promesa. Mira, la promesa no es que no habrá escorpiones. La promesa es que los vas a pisar. La promesa no es que no va a haber serpientes. Sí va a haber, sí va a haber. Y algunas hablan. Digo, la promesa no es que no va a haber serpientes. La promesa es que lo vas a pisar. La promesa no es que el enemigo nunca te va a atacar. No, sí te va a atacar, pero ningún poder del enemigo podrá hacerte daño. Esa es tu promesa. Si estás enfrentando hoy algo, es porque puedes. Podemos. En el nombre de Jesús podemos. Nos ponemos de pie, familia, y cantamos juntos. Canta con nosotros.